gracia de Cristo reanima tu amor. Esto es lo que vamos a ver en unos minutos, una introducción a este nuevo libro. Yo decía, el libro de los Salmos a nosotros nos enseña la manera como nos acercamos a Dios. Pero el libro de los Proverbios nos enseña cómo vivir. Cómo vivir. Este es un libro que contiene estos dichos, estos sabios. Y vamos a abrir nuestra Biblia entonces en el libro de Proverbios, donde vamos a hacer esta introducción en estos minutos que nos quedan de este libro, porque este libro de Proverbios comienza identificando quién lo escribe. Dice el libro, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. O sea, aquí claramente se identifica que Salomón ha sido, y eso hay una división prácticamente hasta el capítulo 24, capítulo 1 a 24, todos son proverbios que ha escrito Salomón. Ahora, no quiere decir que los que vienen del capítulo 25 hasta el 29 no sean de Salomón, porque el texto lo dice en esta otra división del libro, Proverbios 25, también estos son proverbios de Salomón, o sea, los que vienen aquí, los cuales fueron copiados por los varones copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Fueron copiados por hombres de Ezequías, varones de Ezequías, quienes en los tiempos del rey Ezequías, que fueron tiempos de una renovación, de una restauración de las cosas del templo y de la adoración, de lo que la palabra y lo que la ley establecía. Bueno, también fueron estos proverbios que habían sido escritos por Salomón y fueron copiados, añadidos. No olvidemos que el Señor entregó a Salomón una gran sabiduría cuando él así lo solicitó, y se hizo famoso por su sabiduría, y que escribió más de 3.000 proverbios. De esos más de 3.000 proverbios, bueno, hay algunos recopilados, ¿no? Pero son 3.000 lo que dice Reyes, y una otra cantidad de otros cantos, en la cual en el Cantar de los Cantares tenemos solamente algunos. Pero aquí hay una recopilación en el libro de los Proverbios, pero siempre entendamos que el texto en Primera de Reyes establece que fueron con más de 3.000 los que él hizo. Pero aquí tenemos algunos de los que han sido recopilados. Ahora, en el capítulo 30, eso que no es difícil la división de este libro, tenemos las palabras de Agur, dice, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a otros varones, a Etiel, y a Etiel, y a otro llamado Ucal. No se tiene mayor conocimiento, son autores desconocidos, no tenemos mayores saber quiénes fueron, pero aquí habla de este Agur, que era hijo de Jaque. Y el último capítulo es el capítulo 31, que es la palabra del rey Lemuel, tampoco la profecía con que le enseñó su madre, que fueron estos proverbios fueron enseñados por su madre. Tampoco tenemos mayor autores desconocidos. No puedo decir, se sabe que existió, pero no sabemos más, no tenemos
mayor información. Así que la división del libro de los Proverbios no va a ser complicado, tenemos directo hasta el capítulo 24 de Salomón, luego nuevos proverbios de Salomón, escritos por los hombres de Ezequías, que son proverbios de repertorio de Salomón, y los últimos capítulos, nada más dos, 30 y 31, compuestos por Agur y el otro por Lemuel, enseñados por su madre. Los proverbios, por así decirlo, es una recopilación, es una colección de dichos, ¿no? De dichos que no tienen una estructura. Cuando digo si un arreglo o esquema, no hay estructura. Dice la manera muy parecida a la vida misma, a las cosas que tienen que ver con la vida. Y se dice que el libro Proverbios es un libro sobre la vida, sobre todo el devenir del ser humano, en muchos temas, como voy a mostrar acá de lo que contiene este libro. Los proverbios llevan la idea de cómo viviré, cómo debo vivir. Un proverbio es un dicho que transmite una verdad específica de una manera así directa, ¿no? Es directa. Bien, vamos a ir explicando estas cosas porque ahora en el contexto bíblico el proverbio es un dicho, es una comparación que se hace o una pregunta breve y concisa que expresa un principio, una observación sobre el comportamiento humano, pero desde el punto de vista de Dios. Hay lo bueno, lo malo, el rico, el pobre, el perezoso, o sea, habla sobre, se observa, tiene que ver sobre cómo se comporta el ser humano, pero desde el punto de vista de Dios. Dice, los proverbios fueron escritos para enseñar al pueblo de Dios. Ahora, especialmente a los jóvenes, eso es un punto muy importante dentro que se ve en el libro de los proverbios. Especialmente al joven, para cómo debe llevar su vida, cómo debe vivir una vida agradable a él, cómo puede tener una vida feliz o tener una vida próspera y prevenir las tragedias que resultan del pecado. Eso es muy importante, el escrito de los proverbios, ¿no? Tiene una gran enseñanza para nosotros, en este caso enseñanza para el pueblo de Dios, para que se pueda vivir esa vida que agrada a Dios, ser felices, tener prosperidad y lo más importante, cómo poder librarse de todas las tragedias que vienen por quebrantar la ley o la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito del libro? Bueno, los propósitos del libro están en ciertos y cuantos verbos que están aquí en el capítulo 1. El Proverbios capítulo 1 hasta el versículo 7, que esto hace esta introducción, el mismo libro, para decir, primero dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y primero parece hay entender la sabiduría y la doctrina. Quita el propósito de los proverbios para que se entienda, para entender la sabiduría y entender la enseñanza y la doctrina, para conocer razones prudentes, recibir el consejo que tiene de prudencia, de justicia, juicio y sagacidad, de dar, otra parte de estos verbos en acción, dar ¿qué cosa? Dar sagacidad a los simples, a los ingenuos,
¿no? Al simple, al ingenuo. A los jóvenes, darles inteligencia, darles cordura. Pero todo esto tiene que ver con que se oiga, porque dice, el sabio es el que oye, pero también en el versículo 7 está el otro, el necio, el que no oye, el necio, como dice la parte final del versículo 7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero el sabio, el hombre que es sabio, va a oír, y al oír va a aumentar su saber. Y el hombre entendido va a adquirir consejo y va a poder entender proverbio y declaración, palabras de hombres sabios y sus dichos profundos. Entonces, tiene un gran motivo el escrito de los proverbios. Especialmente donde, si bien se va a entender la sabiduría, para entender sabiduría, para eso fueron escritos, pero él dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Como esto es una introducción, yo en la próxima clase quisiera ahondar mucho más en esta expresión. En el principio de la sabiduría es el temor del Señor, ya que esto es el principio. Así que el temor, llegar a conocer a Dios, de saber quién es Dios y poder, ante su magnitud, ante su grandeza, tener ese temor, es algo que una y otra vez está dentro de estos libros de sabiduría. Todos sabemos el final del libro de Eclesiastés, también escrito por Salomón en el capítulo 12, donde él dice el fin de todo el discurso oído es esto: teme a Dios, teme a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, y el mismo libro, por eso quiero tener una clase especial sobre eso, va dando referencia de lo que es el temor, el temor hacia Dios. Bien, vamos a seguir adelante entonces haciendo esta introducción. Este libro está diseñado para hacer a una persona sabia, porque para eso está diseñado. Uno, para que una persona aprenda. ¿Aprenda qué? Actuar con sabiduría y rectitud en la vida. Aprenda a tratar a los demás con justicia. Eso hace una persona sabia, para que aprenda a actuar en esta vida con sabiduría, con rectitud, y tratar a los demás con justicia. Este libro está diseñado para dar a los ignorantes el sentido común, a los jóvenes consejos buenos, y a los sabios darle más sabiduría. Pero todo esto requiere un gran esfuerzo de la persona. Porque así el capítulo 2 del libro de Proverbios hay algo que la persona tiene que hacer frente a esta enseñanza. Y dice el capítulo 2, versículo 1 al 6, hijo mío, si recibieres mis palabras, aquí tiene algo que ver recibir. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, hay un esfuerzo que se requiere. Él está hablando,
si recibieres mis palabras y guardares dentro de ti mis mandamientos, siendo uno oidor atento a la sabiduría, inclinar el corazón a la prudencia, que la busque, si como a la plata la buscare, y la escudriñares como a tesoros, entenderás entonces el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque, y este es un versículo importante dentro de la palabra de Dios en toda su magnitud, porque porque el Señor da la sabiduría. Es Él el que da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así lo ha señalado el apóstol de Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. Es Dios el que ha dado la sabiduría. De su boca ha venido el conocimiento y la inteligencia. Por lo tanto, corresponde al ser humano el recibir sus palabras, de guardar sus mandamientos, de tener oído a la sabiduría ahora que Dios está otorgando, a buscarla como a la plata y escudriñarla como a tesoros. Y es la única forma de poder comprender el temor del Señor. No hay otra manera que el hombre pueda conocer. Eso es muy importante ahí en ese capítulo. Vamos a definir un poco la palabra sabiduría. Primeramente un poco con lo que es la situación humana, y luego vamos a plantear cuál es la sabiduría que está refiriendo en el libro Proverbios. El diccionario bíblico dice es la capacidad para juzgar correctamente y seguir el mejor curso de acción basado en el conocimiento y la comprensión, la capacidad que se tiene, que cada persona tiene para juzgar algo, pero perfecto, correctamente, y luego de juzgar qué es lo correcto, seguir ese camino, pero no basado en lo que piensa o lo que cree, sino basado en el conocimiento y la comprensión. Tal conocimiento y tal comprensión que uno tiene la ha adquirido porque el conocimiento es la aprehensión de la verdad en uno. Eso significa, la palabra aprehensión significa que yo interno en mi ser el conocimiento, lo tengo, lo busco, está en mi mente el conocimiento, y por lo tanto, gracias a ese conocimiento yo puedo actuar, puedo comprender, puedo saber cómo hacer las cosas. Y la sabiduría es la aplicación de la verdad a la vida de uno, porque eso es la sabiduría. Yo puedo tener mucho conocimiento, pero no puedo no tener sabiduría. La sabiduría es saber aplicar ese conocimiento que yo tengo en todo. Hay muchas personas que pueden tener todo el conocimiento en muchos temas, y yo me refiero al tema de la palabra, pero pueden no tener sabiduría para poder ahora aplicarla. Es como Santiago se refiere a las pruebas. No todos entienden la problemática de la vida. Es la razón por la cual está el libro de Job. Porque sufren los justos. ¿Qué pasa? Muchas de las cosas que suceden, muchos no entienden. Si uno va a Santiago capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, se está pasando por momentos complicados,
de la prueba, de la dificultad. A veces, si no se entiende bien, pues bien, dice, pídale a Dios. Dios ha hablado claramente en su palabra para poder saber lo que realmente nos sucede en esta vida, camino a la vida eterna, y cómo tenemos tantas expresiones que nos ayudan a levantar nuestro ánimo y a poder comprender y a levantar nuestra cabeza y seguir adelante. Ahora, en el caso definiendo la sabiduría, ahora, tal como se usa en este libro, sabiduría significa vivir y pensar conforme a la verdad, a los caminos y la voluntad del plan que Dios tiene. Esa es la sabiduría, como se usa en este libro, que tenemos que vivir conforme a la verdad y pensar conforme a la verdad, conforme a los caminos y la voluntad del plan que tiene Dios. Significa abordar toda la vida desde el punto de vista de Dios, no del mío, creyendo todo lo que Dios dice, que es verdadero y recto, y que Él es el único estándar decente por qué vivir. Estamos llenos de esta sabiduría divina que Dios nos ha otorgado para que nosotros podamos comprender y entender la vida y todas las cosas. Ilustremos algunas de estas verdades generales. Por ejemplo, el Proverbio capítulo 10, versículo 4. La mano, dice, negligente empobrece, pero a lo contrario, la mano de los diligentes enriquece. El libro de Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, pero más la palabra áspera hace subir el furor. Entonces eso es sumamente importante, que nos va de este buen consejo que Dios nos da. La palabra áspera hace subir el furor, pero la blanda respuesta quita la ira. Instruye, por ejemplo, al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los primeros 9 capítulos de Proverbios son discursos que exaltan el valor de la sabiduría. La sabiduría. La virtud de la sabiduría se ve en la vida próspera que puede producir. El libro de Proverbios, en el capítulo 3, por ejemplo, versículo 13, dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura del día está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. La sabiduría tiene un gran valor. Su valor también se encuentra en protegernos contra muchas trampas, como lo explica los versículos 21 a 26, donde dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque el Señor será tu confianza y Él preservará tu pie, dice, de quedar preso. Tiene
tiene un valor importante el buscar lo que es la sabiduría. La sabiduría en Proverbio, primero, advierte sobre la familia, la juventud, la pureza sexual que se tiene que tener, la fidelidad conyugal, el ser honesto, el trabajo duro. Vamos a ver proverbios que se refieren a eso. Esta es la sabiduría que Dios está estableciendo, la generosidad, la amistad, el juicio, la justicia y la disciplina. Número 2, también advierte sobre la locura del pecado, las disensiones que hay, los peligros de la lengua. Hay grandes, muchos proverbios que refieren sobre eso. La necedad, sobre el alcohol, sobre la gula, sobre la lujuria, sobre la inmoralidad, sobre la falsedad, sobre la ociosidad. Y también hace un contraste entre la discreción y la locura, los justos y los malvados, la soberbia y la humildad, la pereza y la diligencia, la pobreza, la riqueza, el amor y la lujuria, lo que estaba bien y lo que estaba mal, y habla también sobre la vida y sobre la muerte. Entonces, es un libro que es un libro muy rico en enseñanza. Yo quisiera terminar acá en Proverbios capítulo 3, ahora en el Proverbio 3, para decirle que aquí en el Proverbio 3, digo esto porque es un sermón que una vez prediqué, yo simplemente voy a darle algunas pautas. Del versículo 1, parte de este proverbio que escribe, dice primero de las cosas negativas, porque eso es el punto, de las cosas que no tenemos que hacer. Primero, no te olvides de mi ley. Hijo mío, no te olvides de mi ley. El versículo 3, Salmo 3:3. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Otra cosa, no te apoyes. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Versículo 11. No menosprecie, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigue de su corrección. Muchos de los salmos también se han usado en el Nuevo Testamento. Este ya lo tenemos ya. Porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo al quien quiere. Eso está en el libro de los Hebreos. Versículo 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Versículo 28. No digas a tu prójimo, anda y vuelo, y mañana te daré. Versículo 29. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Versículo 30. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Versículo 31. No envidies al hombre injusto. Es todo un sermón que se puede hacer, que usted lo puede predicar, y que tiene que ver con estas expresiones negativas de las cosas que no tenemos que hacer. Entonces, esto es el libro de Proverbios. Este es el valor que nos va a dar la sabiduría de Dios, y que está basado en reforzar la ley, la palabra que Dios ha entregado. Que el Señor nos bendiga. Ya nos veremos en otra clase del libro de los Proverbios. El Señor nos bendiga.